siempre es delicioso, siempre es muy ilustrativo escuchar a nuestro cronista de la ciudad hablando sobre cosas, temas, personajes. Y bueno, en esta ocasión de recepción vamos a escuchar sobre el arte y los personajes y todo lo que tiene ese significado histórico que tienen nuestros cementerios. Y bueno, bienvenido este año al licenciado Antonio Torres Flores. Bueno, como ustedes notarán, Eddie le tiene miedo a la palabra necrópolis, ¿sí? La ciudad de los muertos, ¿sí? El concepto griego de esto. Pues bien, hablar de cementerios en Tampico es algo complicado y muy poco abonado históricamente. Para hablar de las ceremonias propias del hombre para poder enterrar a sus muertos, eso es uno de los primeros conceptos en los que se entiende la civilización. Es decir, el hombre cuando comprende que va a enterrar a sus muertos y realiza una ceremonia, se encuentra ante la presencia de que su cerebro empieza a crear la idea de otro mundo, ¿sí? Es ahí, en ese respeto a los muertos, en estas ceremonias, en esto de dejar y depositar objetos para que puedan pasar al otro mundo, nos habla de ese cambio del ser humano. Anteriormente a esto, pues como los animalitos, ¿verdad? Se moría alguien y la rapiña lo era. Otro elemento muy importante en lo que es este detalle de enterrar a los muertos, pues viene de la tradición judeo-cristiana. Es obligación de todo buen judío o cristiano enterrar a los muertos. Es obligación, nos lo dice como una obligación la de enterrar a nuestros muertos. Pues bien, sabemos que tal vez obedezca a una razón de salud pública también, ¿sí? Si los muertos los dejamos expuestos ahí, pues las bacterias y una serie de circunstancias no lo van a traer. Y lo otro es la añoranza que tenemos con nuestros seres queridos. Uno de los actos más difíciles en el sistema de enterrar a los muertos es el pariente cuando entierra al muerto. Es el punto más dramático familiarmente, la separación, dejar en el camposanto al difunto y nosotros ir a nuestra casa. Esa separación es fuerte, que ahorita ha disminuido en gran manera porque la gente pues ahora con las cenizas se las lleva a su casa y digo, es un consuelo relativo, pero provoca un menor traumatismo bajo ese concepto. Pues bien, nosotros comenzaremos con el mundo prehispánico, cementerios prehispánicos. ¿Hay en Tampico cementerios prehispánicos? ¿Sí habrá? Bueno, no solamente en la pirámide, ahorita vamos a ver efectivamente. Tampico tiene unos 1500 años de antigüedad. Y en muchas de sus zonas piramidales se han encontrado restos. Están los restos de tratamiento para grandes personajes. Fíjense bien, en casi todo Mesoamérica, nada más en una parte de Yucatán se encontró que en una tumba fue enterrada una persona. Y el segundo lugar donde ocurre es en la pirámide de las Flores. Nada más 2 lugares en donde las pirámides son utilizadas con el fin funerario. Eso es un detalle muy interesante. O sea, de todos los lugares que hay, solamente 2 lugares tienen un enterramiento. En la pirámide de las Flores, en la parte central, en posición fetal, en un cántaro grande, todo pintado de rojo, estaba un personaje enterrado. En la Ciudad de México, en una bodega, se encuentra este personaje. Hay que pedir recuperarlo porque vale la pena. Hay un grabado de Elcom, que es un arqueólogo, que trae al personaje perfectamente definido y dibujado. Pero bueno, ¿quién acompañaba a estos muertos en este tipo de ritual? Fueron 2 hombres que fueron flechados y se encuentran en la escalinata que actualmente, ¿se acuerdan que había ahí un gran higuerón? En esa sección se encuentran los llamados flechados. 2 sujetos que fueron flechados y ahí fueron enterrados, que puede ser para protección del templo o para que fueran guardias del difunto. Eso nos habla de un aspecto bastante interesante.
Pero esto era realmente para la gente pues, más acomodada y más importante. Pero en ese lugar, al igual que en Tancol, se pudieron encontrar otros elementos. Allí en lo que es la escuela de Tancol se hicieron unas canchas, entonces se hizo un rescate, salieron muchas piezas, hay como unas 400 o 500 piezas antiguas muy bonitas, y antes de hacer las canchas, pues se rescataron los huesos y todos los materiales que se habían encontrado. Al principio fue un pequeño pleito con la propia escuela, pero después, pues llegaron a un acuerdo y ellos mismos pagaron lo del rescate de esa sección. Y en este caso, los muertos, si usted era alguien que no tenía una posición económica política importante, era enterrado en la puerta de su casa. En todas las puertas de las pequeñas casas redondas fueron encontrados generalmente la pareja, muerta una primero y la otra en el mismo lugar, es donde enterraban a sus muertos. Ahí mismo, en la parte que corresponde a Altamira, más o menos también de hace unos 1500 años, se acaba de hacer otro descubrimiento de un pequeño poblado y encontraron que tenían solo escuincles, perros, cánidos, enterrados al lado del difunto. Y esto obedece a una tradición prehispánica de que es el perro el que al cruzar el Panoyán nos va a llevar al inframundo y nos va a guiar, y hay que escogerlo bien. Y se dice que los muertos llegaban a un lugar de perros a la orilla del Panoyán para cruzar, y curiosamente pues no estamos a la orilla del Pánuco, ¿sí? En un lugar de una ciudad que se llama de Perros, entonces resulta muy interesante. Estos son los cuincles con los que tenían que guiarlos. ¿Por qué? Porque es un lugar de tinieblas, entonces el perrito tenía esa capacidad de poder dirigirlo o de manejarlo. Entonces esa es la razón por la que encontramos solo escuincles, ¿verdad? Pero fíjense que encontramos algo diferente en una tumba que también tiene características de tipo sacerdotal o tal vez de regencia. Esto ocurre en un lugar que se llama Tierra Alta. ¿Sí conocen Tierra Alta? En la división de Tampico, Altamira, y hay un centro piramidal. De hecho, los restos de ahí se encuentran actualmente en el museo de aquí del metro. En ese lugar, bueno, a mí me tocó participar porque yo llevé al arqueólogo originalmente que hizo el registro. Después se hicieron unas calles y entró Comapa, y Comapa no quería respetar el área piramidal, y entonces pues giraron dos órdenes de aprehensión, una contra el director de Comapa y otra contra el gobernador del estado. Pues hizo un pleito, obviamente, que le entraron y son pleitos que se tiene que echar uno, ¿verdad? O sea, el pleito era y entonces pues yo tuve que hacer la denuncia y una bola de cosas, y entonces que se pudieron hacer, y entonces se hizo un rescate. Cuando yo fui a ese lugar, que es Tierra Alta, que es uno de los lugares que menciona Joaquín Meade, uno de los más raros, Joaquín Meade se equivoca muy poco, y menos en arqueología, porque se puede equivocar, está bien difícil, ¿sí? Y yo fui con el arqueólogo y me decía, oye, aquí dice Tierra Alta, y este es un llano. Digo, no, yo estoy seguro que aquí es. Y me dice, él se llama Noel Morelos, hagan de cuenta un Santa Claus joven, ¿sí? Una barbota, cuero, grandote, de ojos claros, medio pelón de aquí. Y Noel Morelos, estuvimos en esa sección y él es muy folclórico, evidentemente. Y me decía, oye, ¿a poco crees que aquí vamos a preguntar que si en el patio hay pirámides y nos van a decir que sí? Mira, hay algunos restos de vasijas por aquí. Me dicen, no, pero vasijas hay en cualquier lado. Digo, pues ¿qué perdemos? Vamos a preguntar, ya estamos aquí. El plano de Meade me parece que puede ser relativo al punto. Y entonces empezamos a preguntar a los vecinos y me dicen, sí, ahí la vecina atrás tiene unas pirámides en su patio. Y dice, no hay duda, los arqueólogos no encontramos las pirámides, pero encontramos las cantinas. Lo dijo en son de broma, evidentemente. Y ahí se encontraron una máscara que yo supongo que era de un enterramiento hecha de concha nácar,
preciosa, así parece japonesa, hermosa, que se le quedó asignada a la familia bajo un registro porque ellos lo encontraron. Esa área no se había urbanizado porque la señora o dueña no quiso urbanizar. Dijo, no, pues aquí están haciendo. De hecho, la colonia que está a un lado, donde se encontró todo esto, se llama Cavazos Lerma, y más adelante hay un lugar llamado el Acapulquito. Pues bien, empezaron a hacerse los trabajos, se encontró una pirámide circular, de esas de que todavía es más que piedras a los lados y un terraplén pequeño. Y estuvimos con el arqueólogo ahí, y entonces un señor que estaba sacando unas alfaras me dice, oye, me encontré ¿cómo se llama? Un cascabel de bronce. Fuimos y estuve yo con el arqueólogo cuando lo pusimos y encontramos un enterramiento funerario magnífico, que es el que se encuentra en el medio. Era una mujer con el cuerpo de otra mujer encima, con un paño, quedaban restos del paño, con una diademita de oro, raro que hubiera oro aquí, pero tenía 54 cascabeles grandes, lo que significa que era un personaje relevante. El cascabel le daba una importancia de gran trascendencia. Y se encontró otro que no hemos podido todavía lograr que lo identifiquen, que es un sarcófago, pero hecho de chapopote. Alguien lo envolvieron en chapopote. Y adentro está el cuerpo envuelto en chapopote a unos 4 o 5 metros del lugar. Obviamente se encontró su pectoral, su hacha, pero aquí no tenía perro. Curiosamente es un guajolote que está como ofrenda. ¿Cómo ofrenda? En el caso del perro siempre está echado a un lado, y en este caso a los pies como ofrenda estaba un plato de guajolote, o sea, no el guajolote con plumas y todo, sino un plato de comida de guajolote, que era algo muy interesante en cuanto a ese concepto. Se encontraron una cocina y una serie de elementos importantes en la misma sección, en ese punto que se llama Tierra Alta. Es más, hay un autobús que se llama Tierra Alta, los deja ahí en la esquina a la fecha, ¿sí? Pasa por los juzgados, dice juzgados, y termina en Isleta, ¿sí? Es parte del... Habíamos revisado otro lugar que se llama calle Campuzano, así un nombre medio raro, que ahí había otros restos piramidales, pero no se encontraron pues nada de las necrópolis de estos, ¿sí? Pues bien, entonces podemos hablar muy detalladamente que en Tacol existen tumbas de personajes de la vida común, en Las Flores de personajes sacrificados y de alguien de un estatus totalmente de la élite que fue enterrado en el centro de la pirámide. Y existe también, bueno, lo que se encontró en Altamira, donde se encontraron los famosos Xoloscuincles, y básicamente eso es el registro que tenemos nosotros de los enterramientos del mundo prehispánico. Cuando les platico así muy rápidamente, cuando sacan ese tipo de huesos y los exponen a la intemperie, usan una especie de pegamento especial para que no se les vayan a deshacer los huesos, porque el hueso se pulveriza. Entonces están ahí con un pegamento, se pasan como 10, 15 horas dándole al hueso, como quien dice, y no son políticos, ¿verdad? Le dan y son muy, muy interesantes. Muchos tienen su deformación craneana, por lo que nos dimos cuenta que los de deformación eran de una élite, ¿sí? Porque no cualquiera podía deformarse el rostro, sino era de una élite. A cerrarse los dientes también, que era otra característica, porque el huasteco que moría sin esa deformación craneana, sí usaba el pelo largo. El que se deformaba el rostro o lo usaba en chonguito o se rapaba totalmente. Si recuerdan el adolescente deformado, el peloncito totalmente tatuado y con todas estas características, y eso es lo que nos marca de a qué élite corresponde, o en el caso de esta mujer que se encontraba con todos estos cascabeles. Si tienen una oportunidad, vayan ahí al metro y van a poder ver los restos del enterramiento. El arqueólogo con el que hicimos ese trabajo no creía que pudiéramos encontrar. Él estaba pasmado. Yo tengo las fotografías porque estábamos ese día. Estaba pasmado de encontrar este enterramiento tan especial, porque casi en esta zona es raro encontrar este tipo de detalles. Él
él me platicaba que muy cercanos a nosotros, los chichimecas, en una zona muy temprana hacia nosotros, momificaban o se momificaban en las cuevas y los muertos los depositaban en unas especies de redes. Entonces es muy común encontrar en las cuevas de Tamaulipas muy cercanas, de los chichimecas que se acercaban a esta zona, esas famosas redes, que en algunos códices aparecen que van cargando unas redes y uno piensa que es comida, y no, me explicaba él que se refiere a que cargaban con todo el muerto, pues eran nómadas, y en algunas cuevas, bueno, pues se quedaron parte de esto. Y bueno, de esa manera pues, nos explicamos más o menos el sistema de entierros de muertos, y sí podemos afirmar que tenemos necrópolis prehispánicas, ¿sí? En una cantidad más o menos suficiente como para establecer la importancia de este tipo de conceptos. Pues llegamos a la colonia, y aquí en la época colonial pues sabemos que hubo un Tampico en varias partes, estuvo aquí, estuvo del otro lado, más adelante, y se pudieron crear algunos pues, enterramientos. Principalmente vamos a comprender que siempre estuvieron al lado de la misión, especialmente la de indios. Al lado de la misión eran enterrados la mayoría de estos personajes. La tradición judío-cristiana establece que las tumbas deben ser los pies al este y la cabeza hacia el oeste, ¿sí? De hecho, las iglesias tienen esa orientación normalmente. Por eso la iglesia catedral fue construida de este lado, siguiendo ese mismo concepto. Pues bien, el Tampico moderno o contemporáneo inicia precisamente un poquito antes del 29 con una serie de enterramientos en una zona que se encuentra donde está el Diario Milenio, 100 metros hacia abajo. Hicieron un pequeño cementerio, pero con las inundaciones del ciclón del 29 y otros se inundaron. Entonces vieron que era un lugar pues, absurdo para tener un cementerio, y comprendieron que debía ser en las partes altas, lo que ya los prehispánicos ya conocían de alguna manera. Siempre en un lugar más alto era donde colocaban este tipo de enterramientos. Entonces el primer cementerio que tiene la ciudad se encuentra ahí, en la calle Bochicoa aproximadamente. En esa sección es donde existió el primer cementerio de la ciudad. En 1927 habían llegado 3 norteamericanos que tenían el propósito de abrir unas ladrilleras. Se estaba construyendo una nueva ciudad y le piden al presidente municipal pues que les dé unas 4 o 5 hectáreas para poner unas ladrilleras. La ladrillera al sistema norteamericano, ya saben ustedes, es cocido, bien recocido a alta temperatura, lo que es la terracota o el barro. Pues bien, hace la solicitud en 1925-26 y les dan como unas 4 o 5 hectáreas aproximadamente, y cuando llega otro presidente municipal le dice, a ver, aquí hay una queja. Los que fundamos la ciudad tenemos dos solares de 20 por 40. Los que no tienen uno de 20, porque estos extranjeros tienen pues 4 hectáreas. Y además yo necesito hacer un nuevo cementerio. Requiero la creación de un cementerio. Entonces decide en una de esas porciones construir el cementerio y disminuir a 1 hectárea el terreno para la ladrillera. Esto en la calle Canseco, por eso la calle se llama de la ladrillera. Estos norteamericanos, por ahí hay un texto, a ver si se los traigo, en una revista que sacaron en el Yes. Fueron hombres que tuvieron grandes aventuras, ¿sí? Venían de la zona del Mississippi, estuvieron en Tampico, luego se fueron hacia el centro del país, estuvieron en la Independencia, se metieron en 1000 vericuetos, pero está muy interesante el texto y hablan de cuando estaban en esa ladrillera, precisamente aquí en Tampico, que pues requería ladrillo para construir las nuevas casas que se estaban fabricando. Entonces se construye el nuevo cementerio, y este nuevo cementerio está en una parte alta, que es lo que corresponde actualmente a donde se encuentra la escuela prevocacional. Son 2 manzanas,
que fueron asignadas para iglesia. ¿Quién administraba esto? Pues la iglesia. Antes todos los cementerios eran de administración de la iglesia hasta la época de Juárez. Ellos administraban, recibían el dinero de esos manejos, el mantenimiento y todo este tipo de actividades, y tenían el control absoluto. Y los ayuntamientos tienen una supervisión de la higiene, limpieza y otro tipo de actividades que ahí se realizaban. A partir de los años 29 o 30, de 1829, se empieza a funcionar este cementerio, pero llegan a Tampico una gran cantidad de extranjeros, y los extranjeros no pueden ser enterrados en Tierra Santa. ¿Cómo? Son pecadores. Entonces decidieron hacer un nuevo cementerio que se llama de los protestantes, que corresponde desde la Casa de la Cultura o el IRBA, por ahí más o menos, hasta llegar a lo que era la FOR, que ahora es Arteli. Ahí hicieron otra necrópolis y fue llamado pomposamente el cementerio de los protestantes. Entonces ahí ya tenían su cementerio propio, donde ya los podían enterrar sin que hubiera pecado o estuviéramos contaminando, porque pues eran hombres que no eran bautizados de acuerdo a las normas de la iglesia y todo esto. El cementerio se le fue adquiriendo una gran barda, y empezó a tener algunos monumentos. Los primeros monumentos que llegaron a tener eran unas herrerías que compraban, con lo que hacían una especie de corralito de hierro fundido, y ponían un basamento que generalmente o era una columna con una especie de corona o un Cristo, y eran realizados en cantera. La cantera sí se traía de San Luis Potosí y se hacían estos monumentos. Entonces es muy característico de que viéramos esos corralitos hechos con este sistema, y variaba de acuerdo al número de tumbas que pudiera tener. Había tumbas familiares que eran de mayor tamaño, y se ponía al centro este tipo de monumentos que siempre eran, por lo general, de cantera. Pero estamos hablando de la gente que tenía dinero. El que no tenía dinero hasta la fecha, ¿sí? Ya saben, cruz de madera y la cruz de olvido, como luego dicen, ¿sí? El sistema del cementerio católico, había que adquirir el terreno, o sea, lo que llamamos perpetuidad ahora. No podía uno tener este tipo de fallecidos que por un tiempo los entierran. Había algo entonces que le llamaban fosa común. Si usted era pobre, lo más probable es que lo enterraran, y esto quedaba casi enfrente de la Casa de la Cultura. Ahora poco abrieron ahí y se encontraron muchos restos óseos, pues obviamente pues en posiciones pues bastante macabras, ¿verdad? Porque pues, nada más eran arrojados a ese punto. Se encontró mucha cal, de la que usaban para su mantenimiento, y esa era la sección. Ahí estaban los tres: los extranjeros, los mexicanos de élite y la gente que no tenía recursos para tenerlo. Así estuvieron hasta 1900 más o menos. En 1900 empiezan a surgir los poblados, y hay dos grandes poblados. Contrariamente a lo que ustedes piensan, lo que llamamos Cecilia no era un poblado importante en 1900. Era había 5 poblados: Miramar, después lo que fue Refinería, Cecilia y Árbol Grande, ¿sí? Entonces, Árbol Grande era el más importante. Por eso se le concedió un cementerio que primero fue colocado cerca de la zona de Andonegui, pero por algún motivo no funcionó, porque el cerro de Andonegui tiene la característica de tener mucha piedra laja. Entonces pues a cada rato picaban y se encontraban unas losetas de laja de gran tamaño, y decidieron en 1900 crear el cementerio que llamamos de Árbol Grande, que ahora pues, es el que llamamos de Ciudad Madero. Pero era el Árbol Grande, el poblado grande. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué era el poblado grande? Bueno, porque ahí estaba la refinería. Desde 1886, 87 ya existía una refinería, un grupo de obreros, un grupo de personas que se encontraban ahí, y además era el lugar a donde se habían ido a vivir los estibadores del puerto.
vivían en esa zona. Recuérdense que cuando se recuperó esto, el lugar de sesiones de trabajo, antes de ser aquí en Tampico, fue ahí en la plaza, donde asesinaron precisamente a Isaura Alfaro, porque era la zona en la que había el movimiento. También, aparte de la refinería, en esa sección habían llegado mucha importación de carbón de cuco mineral. Entonces eso hacía que ese poblado fuera el más importante. Entonces se le asignó un cementerio a Cecilia era un lugar todavía más pequeño, más rudimentario, y que no tenía cementerio, y que empezó a utilizar el cementerio que llamamos de Árbol Grande. Bueno, otro cementerio importante que también corresponde al año de 1900, y es por la creación de los poblados, es cuando empiezan a surgir los poblados, es el de Tancol. Muy cerca del prehispánico que estamos platicando, pues estaba el pueblo de Tancol, siguió existiendo, y se le autorizó tener un cementerio que hasta la fecha existe. Se encuentra en la parte de atrás del cementerio que conocemos actualmente, y es un cementerio muy interesante. Si tienen la oportunidad de visitarlo, van a ver tumbas de 1899, 95, que corresponden a los pobladores de Tancol, y nos permite conocer la genealogía de estos por sus nombres y disposiciones de los mismos. En esa zona de Tancol había un señor que se apellidaba Gali, que era el dueño de todos esos terrenos. Gali tenía varias secciones de terrenos en lo que corresponde a Tancol, pero medias salteadas, porque su terreno comenzaba ahí en una parte donde está el cementerio, luego tenía otra parte acá por donde está la Curva Texas, y luego tenía otro en Altamira. Eran como 3 porciones que tenía el famoso Gali. Y lo que él hizo su propio cementerio. ¿Sí, no? Cementerio privado, es el único cementerio privado que tiene la ciudad registrado, y data de 1895, de la familia Gali, también con algunas tumbas de cantera, pero ya para este periodo la tumba se le había agregado una especie de montículo en el que había un cuadro que mostraba el área del enterramiento, y generalmente era elevado con una placa picada en la misma piedra de cantera. Quedan como 2 o 3 tumbas de este cementerio de Gali. Sería bien, los que quieran conocerlo, que lo conozcan antes de que desaparezca por algún motivo y no vayan a encontrarse unas casas de Infonavit próximamente. Y bien, bueno, la ciudad sigue creciendo, tiene un gran desarrollo. Sabemos que a partir de 1900 aparece el petróleo en México. Hay un aumento de la población, llegamos de 5,000 habitantes hasta 100,000 flotantes casi en los años 20, cuando ocurre todo esto. Entonces la ciudad empieza a tener un crecimiento terrible y el cementerio se agota. El cementerio tenía un sistema en el cual le ofrecían a usted que después de cierto número de años sacara sus huesos y fueran colocados en algo que se llama osario. En el cementerio actualmente acaban de abrir un osario, ¿sí lo han visto? En una de las paredes, sí, de huesos, donde son unos cuadritos donde tú podías meter, ya que estaban descarnados, vamos a decir, y colocaban ahí. Hay unas fotografías por ahí circulando muy... Sí, perdón. En el cementerio municipal existe, si ustedes entran de frente y hacia la izquierda, ahí por donde está la tumba de Fernando San Pedro, como 3 niveles, o 3 pasillos hacia arriba, ahí pueden encontrar. Entonces decidieron hacer un nuevo cementerio. Esto ocurrió como en 1908, 1909. Como había muchos extranjeros, había una empresa que se llamaba Bellavista y Anexas. Bellavista y Anexas decidió crear una serie de colonias, que es Altavista, Recreo y todas estas, como un fraccionamiento para que algunos extranjeros estuvieran, porque ya los ingleses se habían apoderado de lo que era la colonia Águila. Entonces algunos ingleses compraron todavía un pedacito en Bellavista, por eso la iglesia no está en la colonia Águila, está en la mera divisoria precisamente, y hacen un nuevo cementerio, lo que ustedes conocen como Cementerio de la Trinidad o particular. Ese cementerio se hicieron acciones, bonos para que usted pueda enterrar ahí a sus muertos,
se le coronó con una gran cantidad de lo que son palmas cubanas, ¿sí? Muy bonitas, que todavía existen en alguna de las secciones. Había un lugar, un velatorio, todavía existe el velatorio, lo acaban de arreglar hace poco, pero ahora ya vi que alguien ya es dueño del velatorio, pero bueno, originalmente lo velaban a uno en esa sección, tenía su servicio de velatorio y se hacía el enterramiento, ¿sí? Obviamente que se seguía el mismo sistema de orientación que ya lo explicamos, ¿verdad? Por eso las tumbas tenían esa orientación en ese concepto. Pues bien, es en ese momento donde una familia que se llama Biaggi tenía un negocio en Italia y una sucursal en San Luis, empiezan a realizar una gran cantidad de obras funerarias. El mármol empieza a imponerse como la moda para este tipo de enterramientos. Y comenzaron con las capillas góticas, hermosas capillas góticas como la del doctor Canseco y otras que fueron colocadas ahí, generalmente con o un ángel o la figura como la del señor González, el de las farmacias, un busto del personaje fallecido, y empieza a coronarse de esa manera. Casi son tumbas familiares, ¿sí? Ocupan 4 o 5 espacios, pero la tierra en esa sección era un poco dura, se batallaba un poco al principio, ahora ya está más reblandecida, pero originalmente tenían problemas para tenerlo. Y ahí sí, el sistema era totalmente particular y les quedó otro espacio de terreno que pensaban ellos fraccionar. Pero ocurrió un problema, que como se hicieron de muchos predios y había que pagar predial y no tenían cómo pagarlo y no se vendía tan rápido como pensaban, hicieron un trato con el ayuntamiento, le dieron un solar para que hiciera su cementerio nuevo municipal, que ya lo requería, que ya era importante, pero nada tontos, le dieron un terreno en el cual pasa un arroyo en medio. ¿Conocen el arroyo del cementerio? Es un arroyo, cuando llueve cae agua en una cancha. O sea, le dieron el peor terreno, no era el más recomendable, ¿no? Es un cementerio, de hecho yo fui a buscar una tumba muy importante de un personaje, no la pude encontrar porque pues el arroyo se llevó todo, ya no existe nada. Embovedaron una parte de ese arroyito, si lo han visto, y entonces empezó un fenómeno que es el de traslado de los muertos. Se combinó que, especialmente con la élite, ¿sí?, que las tumbas de los adinerados de la ciudad, que eran monumentos muy bonitos, fueran trasladados sin costo al nuevo cementerio, y por eso encuentran una gran cantidad de ustedes de tumbas muy antiguas en ese cementerio que data de 1908, hay tumbas pues hay una de 1830, la más antigua que tienen ahí registro, de un personaje militar, José de las Piedras, que era de aquí de Pueblo Viejo y fue el comandante de esta zona y lo asesinaron. Ahí está adosada su tumba, 1838. Hicieron los traslados de la mayor parte de las tumbas, de las más importantes, de los que encontraron, porque hubo gente que no pudieron encontrar, y por eso ustedes se pueden deleitar con una gran cantidad de tumbas con características realmente artísticas. Algunas de estas sí son artísticas, pero a mi punto de ver, la mayoría son más artesanales, y les voy a decir por qué, pues son copias, ¿sí? No hay una creación artística del que lo hizo, sino que copiaba una serie de elementos finamente, y entonces, ahora, desaparecieron muchos de esos originales, o de los que hicieron, y ahora pues tal vez se conviertan en obras de arte por su característica, o por lo que tienen actualmente. Entonces, pues encontramos ángeles hermosísimos, ¿sí?, de tamaño natural, unos que están con una pequeña, ¿cómo se llama?, una hojita hacia la parte de la tumba, y todas esas tumbas que se encuentran ahí, que muchas son de los fundadores de la ciudad, hay una buena cantidad de ellos, se encuentran en esa sección. Entonces esa parte del cementerio, pero ahí está el truco, el ayuntamiento les dio donde estaba el arroyo a los que se cambiaron, ya que les habían dado terreno malo, pues le dieron el más malo. No se nota porque, bueno, cuando es seca el arroyo no lleva agua, pero cuando lo trae arrastra una gran cantidad de agua. El cementerio obviamente no tenía árboles como vemos ahora, que se han crecido de manera natural y muy abundante.
Y no se hizo una barda entre los dos cementerios. Uno de algún momento no sabe si estás en el cementerio del particular de la Trinidad o te encuentras ya en el otro cementerio. Muchos personajes se encuentran enterrados en esa misma sección. En el cementerio de la Trinidad, allá por los años 30, hubo una gran boga que se llama del Sagrado Corazón. Si ustedes van, se van a encontrar 30 o 40 Sagrados Corazones. Era el santo de moda. Si ustedes cuentan cuántos Sagrados Corazones hay ahí en esas tomas, no, es una cantidad, pero tuvo moda para los cementerios, una gran cantidad de gusto porque